Bueno, mis amados hermanos, buenos días. El Señor nos continúe bendiciendo, porque bendición es para todos. El día de hoy verdaderamente nos sentimos gozosos de estar aquí reunidos en este hogar, porque podemos ver que la palabra del Señor no se detiene ante ninguna dificultad ni nada. Gracias, siempre hemos estado agradecidos con la familia, con Calves por abrir sus puertas, pero hoy le damos gracias también a la familia Reina que abrió este lugar. Hermano, todo esto que está sucediendo no es casualidad. Nos estamos preparando porque cuando nos reunimos así nos acordamos en el Antiguo Testamento a la iglesia primitiva, ¿verdad? Cómo se reunían ellos, que tenían aún que esconderse para reunirse. Y nosotros no estamos lejos de esa situación. Entonces, gracias al Señor porque nos ha estado preparando para cuando nos llegue ese día, ya estemos nosotros con más experiencia de lo que tenemos que hacer. Oye, hermanos, el propósito mío de esta enseñanza de hoy es que todos salgamos verdaderamente convencidos quién es Dios. Que verdaderamente nosotros salgamos convencidos quién es Dios. Que no solamente tengamos a Dios como alguien que alguien nos dijo un día que era buena persona y que nos ayudaba, sino que verdaderamente vamos a saber que Dios es Dios y Él nunca ha dejado de ser Dios. La palabra del Señor es tan rica, o sea, tan poderosa, que hoy vamos a estar, hermanos, solamente teniendo de base un versículo bíblico. Pero con ese versículo bíblico vamos a darnos cuenta que es lo que nosotros necesitamos aún para nuestra vida. Solamente un versículo bíblico nos va a llevar a nosotros a enseñar quién es Dios, cómo es Dios y usando Dios en nuestra vida. Vamos a tocar varios versículos, pero yo quiero, hermanos, que de verdad abramos nuestro corazón, nuestra mente el día de hoy y que estemos dispuestos a escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Porque esta palabra, o la palabra del Señor, siempre es para todo el mundo. Algunos la reciben de una manera, de otra manera, pero siempre la palabra de Dios cumple su cometido. Se predica la misma palabra para todos, pero cada uno recibe lo que el Señor le está hablando y lo que necesita para su corazón. Entonces vamos a estar hablando hoy sobre el tema de que Dios sigue siendo Dios. Eso es lo que yo quiero que enfaticemos el día de hoy, que Dios sigue siendo Dios. Como dije, vamos a estar sobre el versículo, vamos a leer 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que puede resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis ¿qué? Soportarla. Solamente un versículo, hermanos. Vamos a estar el día de hoy. Vamos a ver que 1 Corintios, hermanos, es un versículo excepcional. Es un versículo, hermanos, ¿verdad? Que nos ofrece una gran promesa de aliento, nos ofrece una gran promesa de esperanza para todos aquellos que estamos pasando necesidades, que estamos enfrentando pruebas, que estamos teniendo tentación en nuestra vida, porque seguramente ninguno de nosotros es ajeno a una prueba, a una tentación, a un problema de dificultad, problemas físicos, economía, en el matrimonio, con los hijos. Todos estamos pasando alguna prueba de cualquier manera, pero todos pasando alguna prueba. Entonces, 1 Corintios, hermanos, para nosotros, el día de hoy, para nosotros el día de hoy es algo que el apóstol Pablo nos ofrece una promesa que es de parte de Dios. No es del apóstol Pablo, es una promesa parte de Dios, una promesa de aliento para que hoy cogemos nuevas fuerzas, una promesa de esperanza para saber que nada se ha perdido, para saber que Dios sigue siendo Dios en nuestra vida. Dios es Dios en nuestras subidas, nuestras bajadas o en lo plano. Dios sigue siendo Dios. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los Corintios, él lo hizo con el propósito de animarles a que se mantuvieran firmes en la fe. El apóstol Pablo quiso animarlos a ellos a que resistieran las tentaciones y las pruebas por las que estaban pasando. Entonces, hermanos, esta promesa de Pablo nos recuerda que Dios es fiel y nos da
la ayuda necesaria para qué, para resistir. Esta promesa que estamos leyendo el día de hoy es algo que el Señor nos está diciendo que Él es fiel, Dios es fiel y nos da la ayuda necesaria para resistir y salir triunfante ¿de qué? De cualquier prueba, tentación que nos encontremos o que venga. No sé cuál necesidad o qué dificultad tengas tú el día de hoy, no sé qué tristeza hay en su corazón, no sé qué planes tengan, o sea, no sé qué está pasando por tu vida, pero lo que sí quiero decir el día de hoy, este versículo nos trae a todos aliento, nos trae a todos esperanza. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que Dios va a estar con nosotros, que Dios es fiel y que Dios sigue siendo Dios en cualquier situación que nos encontremos. Repito, Dios es Dios cuando nuestra vida está por la vía rápida, iluminada, con seguridad. Dios sigue siendo Dios cuando nos toca salirnos a un desvío y pasar por una trocha. Dios es Dios en tu vida y Dios es Dios, está contigo en tu enfermedad, en tu salud, en tu necesidad, en tu tristeza, en tu alegría. Dios sigue siendo Dios. Hermanos, y nos dice el versículo, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Podemos ver claramente lo que este versículo está diciendo, es que nos comienza a señalar que no hay ninguna prueba que sobrepase nuestra capacidad humana. No hay ninguna prueba que pase nuestra capacidad humana. Lo que pasa es que nosotros los humanos siempre somos fáciles para echar la culpa a alguien. Y cuando caemos en pecado, en tentación o algo, decimos, es que el diablo me hizo, es que el diablo me llevó, es que el diablo me tentó. Y la palabra de Dios dice claramente, no os ha sobrevivido ninguna prueba que no sea humana. En otras palabras, podemos decir que todas las tentaciones y pruebas que enfrentamos tienen una dimensión que humana. Está en la dimensión humana que nosotros pasamos. Ahora, no significa que nuestras pruebas sean necesariamente pequeñas o insignificantes, no, son pruebas grandes y pasamos tentaciones grandes, pasamos pruebas difíciles. Lo que significa es que nuestro Creador sabe cuál es nuestra capacidad y qué es lo que nosotros podemos soportar. Eso dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir. O sea, Él sabe lo que nosotros podemos aguantar y hasta dónde nosotros podemos ¿qué? Soportar. No es que tú seas el más de malas, no es que tú seas el pobrecito, no, es que el Señor necesita mirar de qué estamos hechos. El Señor necesita saber cuál es el aroma que soltamos cuando estamos bajo presión. A través de toda la palabra de Dios, hermanos, a través de todas las pruebas, tribulaciones de la vida, siempre tendremos la victoria. Es lo que nosotros necesitamos saber y entender. A través de todo lo que pasemos en nuestra vida, tristezas, traiciones, amarguras, pruebas, enfermedades, cualquier cosa que estemos pasando, a través de cualquier prueba o cualquier tribulación de la vida, siempre vamos a tener la victoria para los que creemos en Dios. Estamos hablando de que la palabra de Dios es para los hijos de Dios, para los creyentes. Y si tú estás aquí hoy, yo quiero, hermanos, que te sientas, que te identifiques que verdaderamente eres un hijo de Dios. Que verdaderamente lo que estamos hablando es la palabra de Dios y que tenemos que abrir nuestro corazón y nuestra mente ¿qué? A recibirla. Entonces decíamos que cuando atravesamos cualquier prueba, tribulación de la vida, siempre tenemos la victoria. 1 Corintios 15:57 nos dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Repito, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios sigue siendo Dios en tu prueba, en tu necesidad, en lo que estés pasando. ¿No? ¿Qué pasa? Muchas veces cuando nosotros recibimos una mala noticia, un dictamen médico que no está muy llamativo, o simplemente las cosas no comienzan a salirnos bien
como esperamos o simplemente no están en la perspectiva que nosotros tenemos, hermanos. En medio de la prueba siempre pensamos, cuando estamos metidos en la prueba, cuando estamos pasando la desilusión, la tristeza o lo que sea, siempre llega un pensamiento a nuestro corazón y decimos, Dios se olvidó de nosotros. Dios se olvidó de mí. O ante la prueba, si se pone todavía más difícil, que vemos más oscuro el camino, nosotros decimos, no, es que Dios ya dejó de ser Dios. Pero yo quiero decirte, hermanos, que según el tamaño de tu necesidad, según el tamaño de tu problema, según el tamaño que estés viviendo, es el tamaño de tu Dios. Si tú estás viviendo una necesidad grande y un problema grande, una dificultad grande, cree que Dios es más grande que esa dificultad, que ese tamaño, que esa necesidad que tienes tú. Entonces, por ejemplo, podemos decir, hermanos, o sea, debemos de tener cuidado más bien de lo que estamos pensando, porque necesitamos saber claramente que los hechos o las situaciones por las que estamos pasando, los problemas, las necesidades por las que estamos atravesando, todo lo que ocurre en nuestra vida, hermanos, todo lo que nos rodea, no determinan la grandeza, porque Dios es más grande que cualquier prueba o situación o cualquier problema que tengamos nosotros. Ten eso en la mente. Dios es más grande que cualquier prueba, cualquier tentación, cualquier circunstancia, hermano. Dios sigue siendo Dios en tu problema, en tu enfermedad, en tu necesidad, en tu dificultad. Dios sigue siendo siempre Dios. Por ejemplo, nosotros decimos, es que Dios dejó de ser Dios o Dios se olvidó de mí. Pero lo que pasa es que hay un ejemplo, por decir algo. La maldad que hay en este mundo no es culpa de Dios, ¿verdad? Y mucha gente le echa la culpa a Dios. Es que Dios no hace nada, es que Dios ¿dónde está? Y la maldad de este mundo no es culpa de Dios. Esa maldad es consecuencia que la misma humanidad, nosotros los seres humanos, nosotros hemos dado la espalda a Dios. Entonces, no es porque Dios ha dejado de ser Dios que no hay, que hay tanta maldad. No es que Dios ha dejado de ser Dios y no nos quiere ayudar. No, lo que pasa es que es el resultado cuando le damos la espalda a Dios. Ese es el resultado cuando nosotros le damos la espalda a Dios y entregamos nuestra vida a la maldad. Y eso es lo que estamos viendo nosotros en la actualidad del día de hoy. Estamos viendo cantidad de cosas, dificultades, problemas, desintegración, de todo. Y mucha gente le echa la culpa a Dios, pero Dios sigue siendo Dios en medio del problema. Sigue siendo Dios en medio del problema. Entonces, necesitamos entender que Dios no es injusto. Dios no es injusto ni es ajeno a lo que estamos viviendo. No es ajeno a lo que estamos atravesando. La Biblia dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso mismo que segará. Entonces, hermanos, aunque alguna vez o aunque algunas situaciones nos sorprenden en la vida, porque siempre llegan situaciones que nos van a sorprender, problemas, noticias o algunas cosas, o que las cosas no salgan como nosotros estamos esperando, debemos entender, hermanos, que Dios sigue siendo Dios. Eso es lo que yo quiero recalcar el día de hoy. Y voy a repetir siempre esta frase: Dios sigue siendo Dios y que Él no ha cambiado, Él no cambiará, ni cambió en el pasado. ¿Qué dice Hebreos 13:8? Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo, ¿cuándo? Ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Dios sigue siendo Dios. Ese Dios del pasado, ese Dios que levantó a muertos, ese Dios que sacó a su pueblo de la esclavitud, ese Dios sigue siendo el mismo Dios de hoy. Y sigue siendo el mismo Dios por los siglos de los siglos. Amén. O sea, que si hoy está tu vida tranquila, gloria a Dios. Y si mañana tiene una dificultad o alguna noticia imprevista, Dios está en medio de ahí, porque Dios no cambia. Dice la palabra de Dios, que Dios sigue siendo Dios. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén.
Entonces, Dios no puede cambiar. ¿Por qué? Porque su palabra nos dice, su palabra nos enseña, su palabra siempre está trayéndonos a nuestro corazón solamente ese. Dios sigue siendo Dios. Santiago 1:17 dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué Dios no cambia? Porque en Él no hay mudanza, ni hay sombra ¿qué? De variación. Él no es variable, Él es el sí y el amén. Dios sigue siendo Dios en tu dificultad, en tu problema o en tu triunfo, en tu felicidad. Esto nos deja ver, hermanos, que Dios sigue teniendo el poder para sanar, para proveer, para restaurar, para cambiar y para transformar. O sea, Dios sigue teniendo el poder para todo lo que podamos nosotros necesitar en estas necesidades. Dios tiene en sus manos el poder para sanar, restaurar, proveer, limpiar, corregir, el poder de todo. Están en sus manos. Solamente Él decide cuándo nos lo va a entregar, hermanos. Pero desafortunadamente por años, por muchos años, se ha venido predicando erróneamente. Se ha venido enseñando erróneamente y aún muchos de los cristianos tienen ese pensamiento hoy en día. En la actualidad muchos de los cristianos todavía piensan exactamente igual, que si nosotros venimos a los caminos del Señor, nunca vamos a pasar por el dolor, ni por tristeza, ni por necesidad. ¿Verdad? Que vamos a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Hermanos, ahora, déjenme decirle, la palabra de Dios sí nos dice verdaderamente que vamos a estar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero no es la gloria y gloria y victoria en victoria que la gente ha creído. Voy a estar de gloria en gloria y victoria en victoria. O sea, voy triunfando, voy haciendo, voy creciendo, voy cogiendo. No, vamos a hablar de lo que el Señor está diciendo, que nos va a llevar de gloria en gloria y victoria en victoria. Miremos 2 Corintios 13:18. La palabra del Señor dice en 2 Corintios, por lo tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, de la gloria que se refiere, no es que hoy te van a gloriar por lo que hiciste o por lo que llevas o por lo que has hecho, no. Vamos a tener la gloria. ¿Cuál gloria? La gloria de Dios. Esa es la gloria que el Señor habla, que va a llevar de gloria en gloria. Cuando dicen que de victoria en victoria, no es porque ya hoy hiciste el negocio del año, ni porque mañana vas a comprar, o porque te graduaste, o porque adquiriste algo, no. Cuando dice de victoria en victoria, es que vamos a tener la victoria sobre el pecado, sobre la tentación, victoria sobre el temor, victoria sobre todo lo que hay en el mundo. Esa es la victoria que nos habla el Señor, de la victoria que hay en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de qué, de la vida, como dice 1 Juan 2:16. Pero también la palabra de Dios nos dice que podremos pasar momentos de dolor y tristeza. Claro que sí. Tú y yo somos cristianos, somos seres humanos y podemos pasar momentos de dolor y tristeza. Pero la gran diferencia que tenemos nosotros, los cristianos, los creyentes, de pasar por esos momentos difíciles, hermanos, es que la certeza de nosotros es que no estamos solos. Tenemos la certeza de que contamos con la presencia, con el apoyo y con la compañía de Dios. Dios sigue siendo Dios. Aún cuando tú estás en la tentación, Dios sigue siendo Dios. Cuando tú estás en la mitad del pecado, Dios sigue siendo Dios. Cuando estás pasando necesidad, Dios sigue siendo Dios. Cuando tienes un triunfo, una alegría, una felicidad, Dios sigue siendo ¿quién? Dios. Entonces, decíamos que la presencia de Dios está con nosotros, contamos con su apoyo, contamos con su presencia, contamos con su compañía. Esa es la diferencia, esa es la gran diferencia en que nosotros los creyentes vemos una tentación, un problema, una dificultad. Que no estamos luchando solos, sino que estamos en las manos de Dios y Dios sigue siendo Dios.
Dios tiene la provisión, Dios tiene las herramientas, Dios tiene todo lo que nos falta a nosotros. ¿Para qué? Para salir de ese problema. Jesús mismo nos dice en Juan 16:33, dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en el mundo, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, una palabra para ti y para mí el día de hoy. El Señor nos ha dicho: yo he hablado para que para que en mí tengas paz. Hoy vas a tener tú problemas, dificultades, necesidades en el hogar, en los hijos, en las finanzas, en el trabajo, en todo vas a tener problemas, dificultades, vas a tener lo que sea. Pero dice la palabra de Dios: pero confiad, confiad ¿en quién? En Jesús, en Dios. Porque dice: confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es el mundo? Exactamente eso: el pecado, la tentación, la vanagloria, el orgullo, la necesidad. Ese es el mundo. Y el Señor dice: yo he vencido al mundo. Entonces, mis amados hermanos, hoy deseo decirles de corazón que Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios, aún en medio de la prueba, en medio de la tentación, de la escasez. Dios sigue siendo Dios. No sigue siendo simplemente Dios cuando está todo bien, cuando tenemos salud, un saldo con 3, 4 cifras en la cuenta bancaria, cuando tenemos un empleo, cuando tenemos un estatus, cuando tenemos todo en nuestras manos. Dios no solamente hay Dios, sino que nosotros debemos entender que Dios sigue siendo Dios. Yo he escuchado a muchas personas que dicen: bueno, no hay, Dios me ama porque Dios me ha dado todo, Dios ha sido bueno conmigo, Dios me ha provisto, Dios me ha ayudado, todo está bien porque gracias a Dios todo está bien. Pero después, en el tiempo, he escuchado a esas mismas personas decir, cuando algo no sale bien, cuando alguna dificultad se presentan: es que Dios se olvidó de mí, o Dios ya no, Dios dejó de ser Dios. ¿Lo han escuchado ustedes? Yo he escuchado personas que cuando están bien, gloria a Dios, gracias a Dios, todo gracias a Dios, pero cuando en momento de dificultad, en momento de alguna adversidad, dicen: no, Dios se olvidó de mí y Dios ya no sigue siendo Dios. Segunda Corintios 1:3 dice: demos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es un Padre bueno, amoroso y siempre nos ayuda. Tenemos, hermanos, que mirar cada palabra de cada versículo. Dice: demos gracias a Dios porque es nuestro Padre, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Él es un Padre bueno. Un Padre que siempre nos ayuda, no solamente en los momentos felices, no solamente en las alegrías, los triunfos, no. Dios siempre nos ayuda en nuestra tristeza, en nuestra enfermedad, en nuestro dolor, en todo lo que está pasando. Dios nos ayuda. Ahora, si nosotros, 2 Corintios 1:3, ¿no dice eso? ¿Sí? 1:3. Exactamente, o sea, el Señor siempre está a nuestro favor. Bendito Dios el Padre, que siempre está a nuestro favor y siempre nos ayuda. Ahora, si miramos atrás de la Biblia, hermanos, encontramos la historia de muchos momentos dolorosos que han pasado grandes hombres y mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, veamos al rey David. Fue un hombre que amó a Dios. Dice que el corazón tenía un corazón como el corazón de Dios, ¿verdad? Pero todo esto no le eximió a él a enfrentarse a problemas y dificultades en su vida. David era un hombre que amaba a Dios, tenía un corazón igual al de Dios, pero todo esto no le eximió a él a enfrentarse a dificultades en su vida. La vida de Pablo. La vida de Pablo es un ejemplo de ¿qué? De perseverancia en la fe. Él enfrentó muchas pruebas, dificultades a lo largo de todo su ministerio. Ya todos sabemos la historia de Pablo, ¿verdad? Pero nunca Pablo perdió la fe en Dios. De hecho, él escribió muchas de las cartas del Nuevo Testamento mientras estaba ¿dónde? En la cárcel, ¿verdad?
Y su confianza en Dios nunca, pero nunca vaciló. Aún estando preso en la cárcel, él siguió confiando en Dios y siguió haciendo el trabajo a lo que él lo ha mandado. Otro ejemplo, José. José permaneció fiel a Dios a través de años de esclavitud y estaba encarcelado injustamente, ¿verdad? Pero ¿qué vamos? José estaba rodeado de dioses e ídolos falsos, pero la palabra de Dios nos enseña que José continuó adorando al verdadero Dios, al verdadero santo de Israel. O sea, él nunca dijo, estoy preso, el Dios se olvidó de mí, es que Dios debe ser Dios. No, José se mantuvo fiel, estaba rodeado de muchos santos, de muchos ídolos, pero José siempre siguió fiel, adorando a quién, al verdadero Dios. Entonces, hermanos, con estos ejemplos que acabamos de ver, podemos darnos cuenta que la vida no siempre es favorable hacia nosotros. No siempre vamos a estar nosotros de risas y de fiestas. Van a haber momentos de tristeza, de angustia, momentos en que vamos a necesitar verdaderamente confiar de Dios. Verdaderamente necesitamos entender que Dios sigue siendo Dios. Que tú estás pasando prueba, pero Dios está contigo. Que estás pasando necesidad, pero Dios está contigo. Que tienes una tentación, Dios está contigo. Que todo se ve mal, no importa, Dios está contigo. Que aunque estemos viviendo, aunque estemos nosotros sirviéndole a Dios, aunque tú estés sirviéndole a Dios, no somos inmunes a pruebas. Aún los pastores, los líderes, las personas que están entregadas al Señor, no somos inmunes a pruebas. No somos inmunes a dificultades. No somos inmunes a quebrantos de salud. Pero lo cierto es que la victoria sobre nuestra situación o la victoria sobre el proceso llega cuando nosotros nos negamos a ceder ¿a qué? A la desesperación. Ahí llega la victoria. Cuando tú y yo nos negamos a la desesperación y en vez de desesperarnos, maldecir y echar la culpa y dejar de creer en Dios, en cambio de eso, ¿vamos a qué? A llevar cautivo todos nuestros pensamientos, como lo cita 2 Corintios 10, 3, 5. Dice 2 Corintios, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. Entonces, no podemos desesperarnos, ni echar la culpa a Dios, ni pensar que Dios se olvidó de mí, ni pensar de que Dios ya no sigue siendo Dios, sino nosotros debemos de llevar los pensamientos, todos los dardos que llegan a nuestra mente, todas las incapacidades, todas las cosas que vemos, llevamos ¿a dónde? A Cristo. Entonces, esto nos lleva a entender que los hijos de Dios necesitamos ver las pruebas, ver los procesos con otros ojos. ¿Por qué? Porque Él se glorifica en medio de ¿qué? De la tempestad, en medio de nuestra debilidad. El Señor se glorifica. Entonces tú y yo, o todos los creyentes, todos los que están escuchando el día de hoy, necesitamos entender que las pruebas, las necesidades, las tentaciones, debemos verlas con otros ojos. 2 Corintios 12:10 dice la palabra de Dios, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, ¿en qué? En las debilidades. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. En insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces, ¿qué? Soy fuerte. No tienes por qué renegar si te sientes triste, si te sientes solo, si te sientes traicionado, si estás enfermo, pasando una necesidad económica, pasando una dificultad en tu hogar. No tienes que renegar, ni tienes que pensar que Dios se olvidó de ti. Dios sigue siendo Dios en tu vida. Dios sigue siendo Dios en tu necesidad. Dios sigue siendo Dios en lo que estás pasando. Entonces, es necesario, hermanos, que en medio del dolor, como creyentes, en medio de la dificultad, como creyentes, tenemos que fortalecer nuestra fe.
Como creyentes tenemos que fortalecer nuestra fe en el Señor, porque solamente allí nosotros tenemos la victoria. Solamente en Dios tenemos la victoria. Dios sigue siendo Dios, sin importar qué estamos atravesando. Dios sigue siendo Dios en tu vida y en mi vida, sin importar lo que estamos atravesando. Ahora, como creyentes, cuando en nuestra vida de fe pasamos por momentos difíciles, momentos dolorosos, momentos tristes o momentos de prueba, hermanos, en esos procesos les llamamos que estamos pasando, ¿por qué? Por el desierto, ¿verdad? Yo he escuchado a mucha gente diciendo, no, pastor, estoy pasando por un desierto, y es verdad, estamos pasando, ¿por qué? Por un desierto, porque no hay otra explicación. Cuando estamos pasando una situación difícil, hermanos, es la mejor definición que nosotros podemos darle a la prueba, porque en el desierto es un lugar insoportable, es un lugar seco, no hay recursos, no hay agua, no hay refugio. En el desierto hay soledad, hay simplemente soledad y hay muy pocas opciones de salir de él. Cuando tú estás en un desierto, tienes sed y no ves ni para dónde coger. Y así es cuando estamos nosotros pasando una necesidad. Pero tengamos en cuenta, hermanos, que aún en el desierto es un lugar que Dios se manifiesta de una manera especial. En el desierto es un lugar especial donde Dios se manifiesta a nuestra vida, a nuestro corazón. Cuando Dios se manifiesta hablando a su pueblo y guiándolo en el camino hacia ¿dónde? Hacia la salvación. Hay dos desiertos en nuestra vida espiritual. El primer desierto es donde Dios nos lleva, o el Señor nos lleva, ¿para qué? Para conocernos y moldearnos nuestro corazón. Es un desierto, una prueba, algo que el Señor nos lleva, nos coloca frente a esa necesidad. ¿Para qué? Para conocernos y para moldear nuestro corazón. El segundo desierto son los que provocamos nosotros mismos por malas decisiones, por desobedientes y por pecados ocultos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver el primero. Los desiertos donde Dios nos lleva, ¿es para qué? El Señor nos lleva para conocernos, acercarnos a Él y moldear nuestro corazón. Son momentos dolorosos de prueba. Son momentos difíciles porque estamos bajo una presión y el Señor necesita sacar lo mejor de nosotros. ¿Qué dice Oseas 13:5? Oseas 13:5 dice, yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En otra versión, en la versión Nueva Internacional, dice, porque yo cuidé de ti en el desierto, en esa tierra de terrible aridez. O sea, Dios está y estuvo y estará contigo en el desierto, en la prueba, en la necesidad. Dios estará contigo. Este versículo nos hace reflexionar a nosotros sobre el hecho que Dios siempre ha amado profundamente a su pueblo, que Dios siempre lo ha cuidado, igual que lo hace con nosotros el día de hoy. Porque Dios sigue estando presente en nuestra vida, incluso en los momentos de la vida donde podemos ni siquiera oírlo o verlo. Porque hay momentos en nuestra vida que nosotros oramos y no escuchamos, hay momentos en la vida que no lo vemos, pero hermanos, Dios sigue siendo Dios. Puede que no lo escuches, que no lo veas, pero Dios está trabajando en ti, en tu problema y en tu necesidad. Dios sigue siendo Dios y Él conoce nuestra necesidad y Él sabe cómo cuidarnos y Él sabe cómo protegernos y Él sabe cómo vamos a salir adelante. O sea, Él sabe cómo nos va a equipar para hacia adelante. El segundo son los desiertos que provocamos nosotros mismos por las malas decisiones, ¿verdad? Por ser desobedientes con el Señor, aún por los pecados ocultos que nosotros tenemos en nuestro corazón. Este proceso es más doloroso y vamos a necesitar nosotros más fuerzas para salir victoriosos de él. Aquí, en este proceso, necesitamos reconocer, escúchenme bien, reconocer, arrepentirnos y pedirle perdón al Señor para obtener su ayuda y su dirección. Necesitamos reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado y apartar de nuestro pecado. ¿Para qué? Para que podamos recibir la ayuda y la dirección que el Señor nos va a traer a nuestra vida.
Ahora, tengamos en cuenta que para cualquiera de esos dos procesos, para cruzarnos, para este desierto, es indispensable que nosotros contemos con la ayuda y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque solos no podemos. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos conduce a ¿qué? A tener un espíritu contrito y humillado. Porque cuando venimos a la presencia de Dios, tenemos que venir con espíritu contrito y humillado, no con orgullo ni con soberbia, con espíritu contrito y humillado. Salmo 119, 71 dice, bueno me es haber sido humillado, ¿para qué? Para que aprenda sus estatutos. Increíble, ¿verdad? Bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para aprender sus estatutos. Desafortunadamente nosotros necesitamos de la disciplina de Dios para aprender. Nosotros necesitamos siempre estar bajo la mira de Dios para aprender. Bajo la palabra de Dios para aprender. Entonces, muchos de nosotros experimentamos el amor de Dios con más fuerza en medio de la prueba. Ahí es cuando nosotros experimentamos verdaderamente el amor de Dios y lo vemos y lo reconocemos en los momentos más dolorosos. Y la razón, ¿sabe por qué? Porque en la palabra de Dios dice que Él estará con nosotros, no importa las circunstancias. Hermanos, yo quiero que hoy entendamos y salgamos de aquí con un convencimiento en su corazón que Dios sigue siendo Dios y que en tu necesidad, en tu circunstancia, en tu problema, la palabra de Dios dice que Él estará con nosotros no importa la circunstancia. Mateo 28:20 dice, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No está diciendo que está con nosotros cuando estemos bien y felices y contentos, no. Dice que yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Yo quiero que tú pienses un momentico, hermano. Si Dios sigue siendo Dios en tu vida, si en algún momento de necesidad, de angustia o algún momento que has necesitado de Dios te ha fallado, Dios sigue siendo Dios en tu vida. La Biblia es muy clara acerca de momentos de dolor y angustia y nos recuerda que cada vez Dios está en nuestro amparo y nuestro pronto auxilio. La palabra tiene muchos versículos que nos llevan a la esperanza. Uno de ellos es el Salmo 46. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿En dónde? En las tribulaciones. Dios es nuestro amparo y fortaleza, en nuestro pronto auxilio, en los problemas, en las necesidades, en las peleas, en los recuerdos, en la enfermedad, en la salud. Se cumple lo del matrimonio, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza. Dios estará con nosotros en todas las tribulaciones. Eso quiere decir, hermanos, que lo que importa no es el momento malo que estamos pasando. Escúcheme bien, lo que importa no es lo que estás pasando, sino lo que importa es que Dios está con nosotros. No importa lo que estés atravesando, lo que te debe importar es que Dios esté contigo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros en medio del caos, en medio de la tribulación, en todo momento, en toda tormenta. Dios sigue siendo Dios. Escúchenme bien lo que quiero decir, hermano. Dios no es la última opción, como muchos lo ven. Dios es la primera y la única opción que tenemos todos. Las personas que no tienen verdaderamente conocimiento ni fe en Dios, dejan a Dios de último lugar. Y cuando ya no tienen esperanza ni salida, dicen, bueno, no nos queda solamente sino que pedirle a Dios ayuda. Vuelvo y repito, para que nos quede bien claro, hermanos, Dios no es la última opción. Él es la primera y la única opción. Es lo que necesitamos, porque a pesar de lo que estamos necesitando o atravesando, Dios sigue siendo Dios.
Hay gente que hay una necesidad y corren a buscar ayuda, auxilio, a ver quién nos va a ayudar. Y cuando ve que no encuentran apoyo ni ayuda, dicen, bueno, no nos queda más que ponernos a orar. Están en contravía. Porque Dios tiene que ser la prioridad, la primera persona y la única persona que va a traer a nuestra vida la solución, el consuelo y el aliento para seguir adelante. Entonces, Dios sigue siendo Dios a pesar de lo que estemos nosotros atravesando. Para nosotros, hermanos, el Espíritu Santo, morando en nosotros, Él es el que nos revela las cosas que sabemos. Por lo tanto, en el medio del caos y en momentos de dolor, Dios es la única y primera opción que tenemos. Dios es la única y primera opción que tienes tú para lo que estás atravesando. Dios es la única persona, la primera única persona por la necesidad que estás pasando. No es tu amigo, no es el banco, no es el abogado, no es el doctor. Dios es la única y primera persona por lo que estamos atravesando. Mateo 6:33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán que añadidas. En otras palabras, diciendo lo que acabo de decir, Dios es la única y primera opción que tenemos nosotros. Mas buscáis primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán que añadidas. Dios sigue siendo Dios. Mis amados hermanos, necesitamos darle la gloria a Dios por esos momentos dolorosos que nos quebramos, porque esos momentos nos recuerdan que somos hechos ¿de qué? De barro, y que Dios es nuestro alfarero. Es necesario darle gracias a Dios por esos momentos, porque en esos momentos Dios nos muestra, nos enseña y nos recuerda que nosotros somos su creación, no que somos los victoriosos. Dios es fiel. Él nunca nos dejará solos ante la tentación o las pruebas. Él nos dará la ayuda necesaria, ¿para qué? Para superarlas. Él siempre estará con nosotros dándonos consuelo, consejo, ¿para qué? Para superarlas. Incluso cuando sentimos que estamos completamente agobiados y perdidos, podemos confiar en que en Dios. Dios nos ayudará porque la gracia de Dios siempre está en medio de la prueba. Dios siempre está en la jugada. Dios no se atrasa ni se adelanta. Dios está en el momento preciso, en el momento exacto, en el momento de tu vida, en el ya, en el hoy, en el amén. Ahí está Dios. Si volvemos al versículo que leímos de primeramente, vemos que el final de este versículo es especialmente alentador. ¿Por qué? Porque nos dice que Dios nos dará una salida para poder ¿qué? Soportar la prueba. ¿Tú estás en prueba hoy? ¿Estás en necesidad? ¿Estás en angustia? Pues créeme lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Créeme que lo que estoy hablando hoy es de la palabra de Dios. Y este versículo termina diciéndonos que Él nos dará una salida para soportar ¿qué? La prueba. Esto significa que Dios no nos va a liberar inmediatamente del problema, de la prueba. No estoy diciendo eso, que cuando tú llegas a Dios, Señor, te va a quitar el problema. No, Él no nos va a quitar el problema encima, ni ya en el momento, sino que está diciendo, hermanos, Él que nos va a poder, Él nos va a dar poder, ¿para qué? Para soportar la prueba. Él nos dará gracia, nos dará fuerza y sabiduría para salir de la prueba, para entender los caminos que hemos de seguir. Hermano, la gracia de Dios a veces se manifiesta en cosas pequeñas, cosas simples. No necesitamos escuchar un estruendo, un rayo, un relámpago. No, necesitamos en cosas simples. La gracia de Dios se manifiesta en cosas simples como la presencia de un amigo que nos escucha y nos da un consejo. Un amigo que nos apoya. O también en una lectura de un solo versículo de la palabra de Dios. Ahí vemos la gracia de Dios en nosotros. Un versículo que nos fortalece y nos da esperanza para seguir adelante. Otras veces la gracia de Dios se manifiesta en una forma de una respuesta más clara
una señal más fácil que nosotros entendamos. Pero siempre Dios es fiel a su promesa y nos ayuda a experimentar la victoria que Él mismo nos ofrece. Hermanos, Dios sigue siendo Dios. Y yo quiero terminar con esto, que tengamos en cuenta, que pensemos y tengamos en cuenta, hermanos, que aún en la crucifixión de su Hijo, en la crucifixión de Jesús, en la muerte de Jesús, Dios nunca dejó de ser Dios. Todo lo que sucedió estaba bajo el control de Dios. Ahora, la mejor prueba de que Dios sigue siendo Dios eres tú. Esa es la mejor prueba. De que Dios sigue siendo Dios eres tú. Porque Dios nos ha traído a este lugar. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha provisto. Y Dios nos da siempre la salida para la necesidad que tengamos. Así que, mis amados hermanos, hoy yo quiero decirles que no importa por qué estamos atravesando. No importa la respuesta que estemos esperando. No importa la situación difícil que creemos que es imposible superar. Lo que vamos a tener en nuestro corazón siempre es que Dios sigue siendo Dios. En tu hogar, en tu familia, en tus finanzas, en tu vida privada, en tu trabajo, en tu estudio. Dios sigue siendo Dios. Padre, te damos gracias, Señor de los cielos, Señor, por tu palabra, Señor, por tu mensaje, Señor. Gracias, Señor, por ese mensaje de esperanza, Dios mío, que traes hoy, Señor, a nuestra vida, Señor. Porque sabemos que muchos, Señor, de nosotros, Señor, estamos pasando por situaciones difíciles, Señor, Padre. Muchos, Señor, podemos mostrar, Dios mío, Señor, una cara al mundo, Dios mío, que estamos bien, que estamos contentos, que no nos falta nada, Señor. Pero, Señor, en nuestro corazón, Señor, llevamos la necesidad, Señor. Llevamos el problema, dificultad, Señor. Muchos hogares, Dios mío, Señor, de puertas para afuera se ven que están bien organizados, tranquilos, felices, Señor. Pero de puertas para adentro, Señor, Dios mío, Señor, son guerras, batallas, Dios mío, los cielos, Señor, que ni ellos mismos pueden enfrentar, Señor. Muchos podemos disimular, Dios mío, Señor, que estamos bien de salud, Señor, tanto en lo físico como espiritual, Señor. Pero solamente tú conoces la realidad, Señor. Y hoy, Padre, venimos a ti, oh Dios de los cielos, Señor, a aclamarte, Dios mío, Señor, por esa esperanza, Dios, por esa promesa de tu palabra de los cielos, Señor, Padre. Que quites de nosotros, Dios mío, toda desconfianza, Dios mío, toda falta de fe, Señor, toda desesperación, Dios mío, Señor, que permite que salgamos de nuestra boca, Señor, palabras, Dios, y pensamientos, Señor mío, que van en contra de tu voluntad, Señor. Permítenos, Dios de los cielos, Señor, seguir en la esperanza, Señor, que tú estás, Señor, con nosotros, Señor, y que tú sigues siendo Dios en todo momento y en todo lugar, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste compartir, Señor, por este día que nos has permitido ya vivir, Dios mío, Señor, y por las horas, Dios mío, Señor, que tú tienes en tu presencia, Dios mío, Señor, en tu voluntad que las vivamos, Señor. Queremos presentar, Dios mío, Señor, este compartir, Dios mío, en los cielos, Señor, y pedirte, Padre de los cielos, Señor, que no permitas que nos apartemos de ti, Señor. Que no nos soltemos de tu mano, de los cielos, Señor, Padre. Que tú nos tengas, Dios mío, siempre bajo tu mano, Señor, de los cielos, Señor. Gracias, amado Dios, por todo. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén.